San Juan capítulo 1, versículo 10 al 13. En el mundo estaba y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. A lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Pueden tomar asiento, hermanos y hermanas. Encontré una expresión o un tema bastante fuerte, aunque creo que la mayoría lo sabe. Lo digo fuerte por mí y por algunos otros hermanos, pero la mayoría de los que estamos aquí sabemos sobre esta palabra. El tema que encontré: no todos somos hijos de Dios. No todos somos hijos de Dios. Qué fuerte eso, pero es la verdad. Mi propósito no es confundirle, sino que nos ayudemos a entender lo que está escrito en la palabra de Dios. Si usted se fijó la lectura, versículo 10, en el mundo estaba y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. A lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Aquí se puede apreciar la diferencia que hay entre un grupo y el otro grupo. Y es que estaba tratando de entender un poco cuándo fue que perdimos ese privilegio de que todos éramos hijos de Dios. ¿En qué momento la humanidad en sí, el ser humano, perdió ese privilegio? Delante de Dios, por supuesto. Cualquiera puede decir: hermano, pero si Él nos creó. Claro, es cierto, no lo niego. Él nos hizo, Él es nuestro Padre. Está bien, no lo niego, ni la palabra tampoco. Pero mire, por la desobediencia o por el pecado mismo, perdimos ese privilegio en un momento determinado. Lo perdimos. El Señor se decepcionó. Allá en Génesis capítulo 6, en el versículo 6 y 7, usted lo puede comprobar. El Señor se desilusiona de su creación, específicamente del hombre y de la mujer. Se desilusiona tanto que Él dijo: los voy a exterminar, los voy a borrar de la tierra, no quiero saber nada de ellos. Pues ahí perdimos el privilegio de ser hijos consentidos de Dios, porque con amor nos creó, usó toda su ciencia e inteligencia y sabiduría para crearnos. Es decir, seguimos siendo creación de Dios todos, pero por el hecho de que desobedecimos, el Señor tomó la decisión de decir: solamente aquellos que oigan y obedezcan al nuevo plan que tengo, a esos nada más les voy a dar la potestad, la autoridad, la licencia, el permiso de que sean mis hijos. ¿Cómo le parece? No sé si encontró Génesis capítulo 6. Mire, es bien fácil porque es el primer libro de la Biblia. Capítulo 6, en los primeros capítulos, en el versículo 6 y 7. Y se arrepintió Jehová de haber hecho hombre en la tierra, y le dolió en su corazón. Y dijo Jehová:
Raeré, esto quiere decir borrar, destruir, acabar. Raeré de sobre la faz de la tierra a los hombres que he creado, desde el hombre hasta la bestia, y me arrepiento de haberlos hecho. ¿Se da cuenta que sí, nosotros mismos ocasionamos que el Señor dijera: no quiero saber nada más de ustedes? Y déjeme decirle que esto todavía se mantiene. Esto todavía se mantiene. Pero me da como, no sé cómo explicarlo, tristeza pensar que la mayoría de la gente cree que por el hecho de haber sido creados por el Señor, tenemos ya el derecho de ser sus hijos. Pues fíjese que no. Yo quisiera decir éramos, pero perdimos ese privilegio. Algo así parecido como cuando un padre va a repartir herencia, y decide por alguna razón no darle a uno de sus hijos, por vicioso, por desobediente, por lo que sea, pero el padre dice: a todos menos a ti. Pero soy tu hijo. Sí, pero no tienes derecho a nada. ¿Y entonces para qué le sirve ser hijo? Y por eso digo, hermanos, me da tristeza porque la mayoría de la gente con eso se conforma, con saber que el Señor le creó y que por eso tiene el derecho de hacerse llamar hijo de Dios. Una vez más, no quiero repetir tanto esto, que no se oiga muy repetitivo, pero perdimos el derecho como seres humanos. Es más, yo no sé ni por qué estamos aquí si el Señor dijo que nos iba a acabar a todos, incluyendo los pobres animalitos. ¿Qué culpa tienen? Así dice el versículo 6: y se arrepintió Jehová de haber hecho hombre en la tierra, y le dolió en su corazón. Y dijo Jehová: raeré de sobre la faz de la tierra a los hombres que he creado, desde el hombre hasta la bestia, y hasta el reptil y las aves del cielo, pues me arrepiento de haberlos hecho. Es decir, se acabó la oportunidad. Esa que todavía usted oye por ahí, porque le van a decir: no, si todos somos hijos de Dios. En la creación le acepto, pero para poder entrar al reino de los cielos, primero hay que ser hijos autorizados por este mismo Dios que se arrepintió por nuestra desobediencia, por este mismo Jehová que se apesadumbró, que le dolió, que se arrepintió de habernos hecho. Por este mismo Dios debemos adquirir la potestad del permiso para ser hijos suyos y poder entrar al reino de los cielos. ¿Cómo le parece? Como que no nos hemos dado cuenta de ese cambio tan drástico. Es posible que usted y yo, por haber creído en Cristo, sí, pero la gran mayoría no reconoce todavía que perdió por el mismo pecado. Le he dicho que alguien por allá decía: ¿y yo qué culpa tengo del pecado de Adán? No, pues del de Adán no, pero tiene culpa de su propio pecado. Porque cada quien es responsable de su propia desobediencia. Aquí usted no va a dar cuentas de mí, ni yo de usted. Lo siento. Dijo el americano: I'm sorry for you. ¿Ustedes me entienden eso? No podemos, aunque quisiéramos, porque sé que aquí hay muchos, incluyendo su servidor, que a veces quisiéramos ayudarle a alguien. Ya ha habido alguien que dice: yo quisiera estar en su lugar, Señor. Pero lo siento, esa determinación la tiene solamente el Señor. Lo que leímos dice: en el mundo estaba, es decir, el Señor estaba aquí en el mundo, el mismo que Él creó. Este mundo, dice, fue hecho por Él y no le conoció, mire.
O sea que el Señor vino a lo suyo, pues, a lo que Él creó. Allí llegó y no le conocieron que Él era el dueño y creador. Pero eso no fue tanto. El Señor dijo: pero vine aquí a mi propiedad, porque esta es mi propiedad, yo la creé, a buscar a un pueblo que es mi pueblo. Y lamentablemente ni le conocieron que Él era el dueño y creador del mundo, y ni tampoco le recibieron. Y todavía decimos que somos hijos de Dios todos. ¿Se da cuenta que hay una gran diferencia? Yo no tengo problemas que alguien me diga: hermano, pero si es que todos somos creación del Señor, por lo tanto somos sus hijos. Pues yo no tengo problema. Pero la palabra de Dios, no solamente aquí, hay más lecturas. Vamos a leer más, donde nos dice claramente que debemos nacer de nuevo. ¿Y eso qué quiere decir de nacer de nuevo? Pues que tenemos que empezar de nuevo, porque aquello ya es historia, aquello ya es pasado. Hoy tenemos que volver a nacer si queremos ser hijos de Dios. Hermano, pero yo ya tengo 60 años, no importa que tenga 80 o 90, puede volver a nacer en Cristo, puede volver a nacer. Jesús lo dijo. Bendito sea Dios. Mire, la palabra del Señor no nos deja dudas. Y esto de alguna manera nos puede ayudar a nosotros, los que ya somos hijos de Dios, a valorarlo. Porque déjeme decirle que nosotros que ya recibimos esa bendición, como que no lo valoramos. Como que creemos que esto es automático. Yo ya creí que Jesús es mi Salvador. Pero eso no es todo, que no nos hemos dado cuenta qué privilegio es ser hijos de Dios cuando una vez perdimos ese privilegio. Cuando una vez el Señor dijo: no más. Es más, dijo Él: no los quiero ver. En otras palabras, no los quiero ver porque me decepcionaron, me dolió el corazón. Por si alguien pregunta por ahí, hermano, en todo este mundo, ¿cuál será el único ser, el único de todo este mundo, el único ser viviente que ha llegado a decepcionar a Dios? Dígale: nosotros, tú y yo, lo decepcionamos. Aunque Él nos creó con amor, pero le fallamos. Y por eso dijo el Señor: de aquí en adelante, si en caso, daré una oportunidad diferente para que aquellos que quieran logren la bendición que hoy van a perder por su desobediencia. Yo no sé dónde estuviera usted y yo si el Señor no nos hubiera dado otra oportunidad. Esta es otra oportunidad. A esto le podemos llamar como una nueva creación, una nueva familia. Aquella ya es pasada. No podemos quedarnos allá. Y le decía que la humanidad, la mayoría, se conforma con decir: no, todos somos hijos de Dios, Él nos creó a todos, Él es nuestro Padre, hasta los animalitos. Mira, hasta el lobo creó, mire, por eso le decimos hermano lobo. Sí, es cierto. Pero la creación en sí, aunque el Señor la hizo, incluido usted y yo, no nos va a llevar a la salvación eterna. Tenemos que creer en Cristo Jesús. Por eso dice en San Juan 1, capítulo 1, versículo 10 y 11, la lectura que leímos: en el mundo estaba, y el mundo fue hecho por Él, pero no le conoció. Mire qué tristeza para el Señor. En el mundo estaba y el mundo por Él fue hecho, pero el mundo no le conoció. A lo suyo vino, porque Él vino a su propiedad, porque Él vino a un lugar que Él mismo creó para Él. Y lamentablemente no entendió la gente. Ahí está usted y yo también. Y luego dice el versículo
11, que Él vino a lo suyo y los suyos no le recibieron. Fíjese el rechazo. No le reconocen que Él es el dueño, el autor del lugar donde está y que viene a buscar un pueblo, y tampoco le reciben. Entonces como que el Señor dijo, bueno, pues lo vamos a dejar así. Pero todo aquel, dice el versículo 12, mas a todos los que le recibieron, o sea, a los que sí le reciben, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Y por si no lo hemos reconocido o no lo hemos entendido, el versículo 13 dice, los cuales no son engendrados de sangre. ¿Se da cuenta que en sí la creación humana no es la base? Los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Directo. Ya no consiste en el hecho de que somos creación del Señor humanamente hablando, pues ya no. Aquí los hijos que nacen tienen que nacer del Espíritu, de Dios. Así dice. Los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Y por si usted y yo dudamos, capítulo 3 de Juan, mire ahí enseguida, vaya al capítulo 3, en el versículo 3 y 6, solo dele vuelta una página más y ahí podrá ver el capítulo 3, versículo 3 y 6, nada más vamos a leer esos dos versículos. Respondiendo Jesús y le dijo, de cierto te digo, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Y entonces, ¿de qué me sirve decir que yo soy creación de Dios, que soy hijo de Él porque Él me creó? Si no nazco de nuevo, no puedo ver el reino de Dios. Entonces, ¿de qué me sirve? La palabra de Dios está clara. Versículo 6. Lo que es nacido de la carne, carne es. Y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. ¿Se da cuenta la diferencia? ¿Se da cuenta que se perdió un día esa bendición que el Señor nos había dado? Por el mismo pecado. Ya no es una esperanza que alguien le diga, bueno, al final de cuentas todos somos hijos de Dios, tú con tu religión y yo con la mía. No, eso no funciona ya. Ya está claro que debemos creer en Cristo Jesús, que debemos recibirlo nosotros para que Él nos dé la potestad, la autoridad de ser sus hijos. Mire qué privilegio. Por fe sabemos que creyendo en Cristo somos hijos de Dios. Y usted tiene que confesarlo, yo también, que somos hijos de Dios, del Creador del universo, el que creó los ríos, el que creó los animalitos, la mar, los lagos, hijos de ese Dios. Pero no porque nos haya creado humanamente. La carne, carne es, dijo el Señor. Hay que nacer del Espíritu, mire. Por eso deberíamos nosotros mejor de celebrar el día en que nacimos en Cristo. Porque el día que nacimos humanamente como que muy poco interés tiene. El único interés es porque el Señor nos dejó vivir con un propósito y todavía nos tiene vivos. Y vale la pena darle gracias cada año, cada mes, cada día, ¿por qué no? Pero el más importante es cuando nacimos en el Espíritu. Lo más importante es cuando nacimos en lo espiritual, que nos engendró hombre. ¿Y eso qué tiene que ver? A los hijos a los cuales se refiere el Señor son aquellos que no son engendrados por hombre, por varón, sino de Dios. ¿En qué momento el Señor le engendró a usted y a mí?
en el momento que creímos en Cristo Jesús. No importa cuándo fue, en qué mes, en qué año y en qué país, eso qué importa. Lo importante es que nacimos en Cristo. Somos autorizados hijos del Señor, nacidos de nuevo. Por eso de que entre nosotros hagamos cosas que eran del hombre viejo antiguo, ya no se ve bien, porque ya somos nuevos. Nuevo vocabulario, nuevos pensamientos, nuevo corazón, todo nuevo. Ya la mujer vieja ya se quedó por allá enterrada. Y el hombre viejo también. Aquí todo es nuevo ya. Por eso dijo el Señor, versículo 3, capítulo 3 de Juan. Así le dijo al maestro aquel de la ley, a Nicodemo: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Y entonces, ¿de qué nos sirve pues? Quedarnos con eso de que no, si todos somos hijos de Dios, no te preocupes. No, se perdió. Eso era antes, ahora no. Lo lamento por aquel que no ha creído en Cristo Jesús, aunque sea una buena persona. Porque muchos dicen, pero si yo soy buena persona, honrado, amo a mi familia, no robo, no asesino, no adultero, pues qué bueno es, ¿verdad? Pero si no cree en Cristo, no va a poder ver el reino de Dios. Si no acepta a Cristo como su Salvador, no podrá entrar al reino de los cielos. Mire qué privilegio tiene usted y no se ha dado cuenta. Mire qué bendición más preciada, más cara tenemos. Y no le damos a veces el valor. ¿No se ha dado cuenta? Este es un privilegio. ¿Qué más quiere usted? Dígame, ¿qué más quiere? Dijo alguien: no, yo quiero una casa y de ser posible con piscina y con zoológico, para no tener que ir lejos a ver a los animalitos. No, si basta con ser hijos del Señor, ¿qué más quiere? Si eso es más caro todavía. Bendito sea Dios, para Él sea toda honra y gloria. Mira el versículo 6. El Señor aquí, déjeme usar esta palabra, aquí el Señor lo sella, aquí lo remata. Cuando dice: lo que es nacido de la carne, carne es. Ahí se queda. Y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Por si alguien dijera: pero eso, hasta ahí está, no hay más pruebas. No, fíjese que sí, toda la palabra aprueba esto. Mire, vayamos a Romanos y se va a dar cuenta. A la carta que escribiera el apóstol Pablo a los romanos. Allí en el capítulo 8. Capítulo 8 de Romanos, versículo 14 y 16. Romanos 8, versículo 14 y 16. No vamos a leer el 15 para no ir más en otro tema. Nos vamos a quedar nada más, aunque es parte del mismo, pero quisiera detenerme nada más en el 14 y el 16. Mire cómo dice: porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Y el 16 dice: el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Entonces hay que nacer del Espíritu. Entonces hay que nacer de nuevo. No lo entendía Nicodemo, siendo un maestro. Decía: pero ¿cómo voy a volver a nacer yo? Ya soy grande, adulto. ¿Cómo voy a entrar en el vientre de mi madre? Mire qué ignorancia, y era maestro. A veces así nos pasa a nosotros. Hermano, pero sí que yo sienta, yo soy el mismo.
¿Cuál es la diferencia? Pues no ha nacido entonces. Sí, porque hay que nacer de nuevo. Entonces todavía se ha quedado ahí, no ha nacido de nuevo. Es que se tiene que vivir el cambio. Se tiene que sentir que somos otros, que lo viejo el Señor ya lo sepultó. Le he dicho que nos acordamos más nosotros que Él, porque nosotros a veces hacemos memoria y decimos, nos duele el pasado, hermano. Porque quieres, el Señor ya no se acuerda. Sí, el Señor ya no se acuerda. ¿Y usted qué cree? ¿Que el Señor perdona y luego le echa en cara? No, eso somos nosotros, Él no. Si Él perdona, perdona y se acabó. Nosotros no, nosotros dice, te perdono, no te preocupes, pero no me la vuelvas a hacer. Como quien dice, vas a ver, te tengo en la mira. No, pues entonces ¿para qué le perdona? ¿Para qué? El Señor no se acuerda de nuestros pecados, porque Él sí perdona de verdad. Yo por eso no estoy muy a favor eso de que a veces el ministro, bueno, no aquí, ¿verdad? Pero en otro lado dice, pase hermano fulano y mengano, venga a pedirle perdón aquí, dele la mano, dele un abrazo. ¿Y eso para qué? Ese es drama. Porque si no lo siente en el corazón, de nada va a servir. Porque eso lo podemos hacer todo, que van a decir si no me levanto que soy un soberbio, por lo menos para que no me critiquen. Pero así no es el perdón. El perdón tiene que venir de lo más profundo del corazón. Pues se da cuenta que hay diferencia y grande. Desde el momento que nosotros creemos en Cristo, en ese preciso momento el Señor nos hace nuevos, nos hace sus hijos. Acabamos de nacer en el Espíritu, engendrados por Dios, no por el hombre. Por eso dijo el Señor, lo que es carne, pero lo que es espíritu, es espíritu. Por eso dice el versículo 14, el Espíritu Santo en Pablo, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Y el 16 dice, y el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Ya no hay duda. Usted y yo somos hijos de Dios. Ahora sí puedo decirle hermano, y usted me puede decir hermano a mí también. Somos hermanitos. Nos engendró el mismo Dios, nos engendró el mismo Espíritu. Hermano, y aquel que no ha aceptado a Cristo, si usted quiere dígale hermano, pero si no ha nacido de nuevo, como que no es hermano. Se siente pesado, hermano. Alguien me dijo, mejor dígale amigo porque no es hermano, pero es que se siente pesado. Digamos que por fe es nuestro hermano, pues, pero en la realidad no es. Sí, si lo consideramos conforme a la palabra de Dios, no es. Tiene que nacer de nuevo. Tiene que recibir al Señor. Por eso dijo, más a los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Mire qué autoridad. ¿Y quién le quita eso? Hermano, pero lo que pasa es que, ¿y qué tal si se hace un concilio y viene el jefe, aquel el grande, a querer cambiarlo todo? No, no se preocupe. A nosotros nos ha dado autoridad de ser hijos suyos el mismo Dios. El hombre nada puede hacer. Nosotros ya adquirimos la potestad, ese privilegio que aunque su familia no le crea, porque son los primeros que no creen, son los primeros incrédulos. Dice que te lo creen allá en la iglesia. Aquí no te creo nada. Ahí empieza la lucha. No importa que no le crean ahí, pero usted ya es un hijo de Dios. Usted ya tiene un padre espiritual que se llama Jesús de Nazaret. Y por si alguien le dijera, hermano, pero
Como que suena muy egoísta. Bueno, suena, pero es la verdad. Suena muy duro, hermano. Lo siento, pero es la verdad. ¿Quiere ser mi hermano? Acepte a Cristo al que yo acepte. Así de sencillo. Pero hay que mirarle con amor, hermano. Claro, yo no estoy diciendo lo contrario. Y si no, ¿cómo va a venir a Cristo? Solamente le estoy diciendo que si no ha nacido de nuevo, todavía es engendrado por la carne. Por el Espíritu todavía no. Y tiene que recibir esa autoridad de ser hijo de Dios. Mire, ya que estamos ahí en Romanos, adelantito en el capítulo 9, leímos en el 8. Capítulo 9, versículo 8. Capítulo 9, versículo 8. Mire cómo lo aclara aquí el apóstol Pablo. Esto es, no los que son hijos según la carne son los hijos de Dios, sino los que son hijos según la promesa. ¿Se da cuenta? Son contados como descendientes. No los que son hijos según la carne son los hijos de Dios, sino los que son hijos según la promesa. Es decir, según el nuevo orden, según el nuevo plan de Dios. Porque Él tuvo que formar un nuevo plan. El primero no le funcionó. Pero no le funcionó porque usted y yo nos portamos mal por eso. Por eso dijo el Señor, me arrepiento de haber hecho al hombre. Y a mí todavía me da vergüenza eso. Yo no sé a usted. Cuando lo veo por esa área, cuando lo analizo así humanamente, digo, Dios mío, te fallamos. Para que tú te hayas arrepentido, para que te haya dolido tu corazón, quiere decir que fue grande nuestra falta. Solo espero que el Señor me diga si de puro milagro estás vivo. ¿Qué tal aquellos que borré en el diluvio? ¿Cuántos cree usted que eran? Entre jóvenes y niños y adultos. El Señor dijo, los voy a acabar. Si no fuera porque halló gracia Noé, dice, en sus ojos, no estuviera usted y yo aquí. Y porque después el Señor, déjeme usar esto como una forma figurativa, como que después el Señor decía, ¿y ahora cómo le hago para darles otra oportunidad? A ver cómo le hago, porque de todas maneras estos están perdidos. Me fallaron, a ver cómo le hago. Es una manera de decirlo. Pero el Señor ya había planteado un nuevo plan en el que usted y yo pudiéramos alcanzar la bendición perdida. Por eso dijo alguien, el paraíso perdido. Es que se perdió todo. Si no fuera por el gran amor del Señor, mire, Él mismo vino a buscarnos y no le recibieron, dice. Qué terrible. Decía un hermano, nosotros somos israelitas por fe espiritualmente. No me gustaría hacerlo natural porque me diera vergüenza haber rechazado a mi Salvador, que vino hacia ellos y ellos dijeron, este no es. ¿Quién eres tú? Solo faltaba que el Señor les dijera, pues yo soy el dueño de todo esto. Yo creé todo. Yo soy el creador y vine por ustedes. Y qué pena que lo hayan rechazado por ese lado, pero qué bendición para nosotros, ¿verdad? Porque al rechazarlo ellos, el Señor dijo, bueno, ahora vamos con otros, a ver dónde están ustedes, hijo. Tú, ven, tú. Y empezó a llamarnos el Señor. Y ahí vamos nosotros, mire, ¿qué privilegio tenía usted o yo? Ninguno. Pero basta, dijo el Señor, con que me reciban y yo los autorizo que sean mis hijos. Yo no venía a ustedes, dijo el Señor, pero como estos me rechazaron, pues vénganse ustedes. Vale la pena, ¿verdad?, la desobediencia de aquellos, y si no, usted y yo, ¿dónde estuviéramos? Yo creo que el Señor es tan bueno que Él hubiera usado cualquier cosa con tal de que no nos perdiéramos. Pero eso se me ocurre porque sé que el amor de Dios es grande. Pero ¿y qué tal si no? Pues
¿Y qué tal si aquellos le hubieran dicho: sí, Señor, tú eres nuestro Rey, tú eres nuestro Mesías, Señor? Y aquellos no, pues esos que se pierdan. Pero porque ellos no le recibieron, porque le rechazaron, el Señor dijo: más a todos, queriendo decir, ahora me voy con otros, más a todos aquellos que me reciban, a eso les voy a dar la potestad de ser hijos de Dios. ¿No se goza por eso? ¿No se goza por eso, hermano, hermana? Desde tiempos allá al principio, hermano, siempre ha habido esa, ¿cómo le diré?, separación, esa tendencia entre un grupo y el otro, los buenos y los malos. Siempre ha habido. Allá en aquel tiempo se les llamaba a los hijos de Dios a aquellos que estaban en obediencia, y a los otros pues nada más eran los hombres, los hijos o las hijas de los hombres, así se les identificaba. Pero el Señor dijo: vale la pena que aquellos que me crean, yo les voy a dar la autoridad, la potestad. Vale la pena, pero todavía sigue la división entre una parte que se ha quedado nada más ahí en la creación, sin aceptar a Jesús como su Salvador, y la otra que somos los que ya hemos aceptado a Cristo. Ahora solo falta que usted y yo valoremos, digo una vez más, esta bendición, porque esto no es para cualquiera. Sí, es más, hay gente que se enoja con usted y le dice: ¿cómo me vas a venir a decir a mí que solo tú eres hijo de Dios? Dígale: lo siento, pero así dice la palabra. Porque hay gente que se enoja y quiere que por fuerza usted lo meta al reino. Si usted no va a meter a nadie al reino, solo el Señor. Al contrario, usted y yo necesitamos. Nosotros no podemos llevar al reino de los cielos al otro, aun cuando sea familia. Mire, sabía que no podemos. Con todo el amor como padre, su servidor quisiera meter a sus 2 hijas al reino, pero yo no soy el que hago ese trabajo. No. Si aceptan a Cristo, reciben a Cristo como usted y yo, serán hijas de Dios. Y entraremos juntos a gozarnos en la eternidad. De lo contrario, lo siento, no puedo hacer nada. Lo único que usted y yo podemos hacer es mantenernos en obediencia, a ver si así el Señor tiene misericordia de ellos, que de seguro que sí, porque el Señor toma en cuenta el trabajo de cada uno de los padres por sus hijos. Pero ellos también tienen que nacer de nuevo. Ya no se vale ese dicho que es muy común, por cierto: pero si fulano nació en el Evangelio, yo nací en el Evangelio, la mengana también nació en el Evangelio, su papá era pastor. Todo eso ya no vale. Hay que nacer en Cristo. Hay que nacer en Cristo, no que si el papá era pastor o reverendo, obispo. Eso nada tiene que ver. Hay que nacer en Cristo, porque ahí es cuando Él nos hace nuevas criaturas, hijos suyos. Hasta ese momento el Señor toma en cuenta a cada uno de aquellos que se acercan y decirle: Señor, creo que tú eres mi Salvador, creo que tú eres, Señor, te recibo. Por eso le digo de que es lamentable, y yo en lo personal digo, a mí sí me da tristeza saber que mucha gente se está yendo sin Cristo, y me siento responsable, pero ya no puedo hacer más, porque depende de nosotros mismos. Porque yo me he encontrado con gente tan dura que a la fuerza quiere que el Señor le salve. Así no es esto. Esto no es así. Esto es que hay que reconocer
que tenemos que creer en Él, que tenemos que recibirle, aceptarle. De esa manera y por fe el Señor dice: hijo, a ti también te hago mi hijo, ven para acá. De otra manera, difícil cosa será, aunque les amemos, vecinos, amigos, yo que le puedo decir, hasta compadre, porque ya he oído decir: no, es que el compadre es muy buena persona. Pero eso no es lo que el Señor quiere. El Señor quiere que creamos en Él, en arrepentimiento, en entrega, para que Él nos haga sus hijos. Así de sencillo. No podemos nosotros ir más allá o repartir potestades, ciudadanía, ¿verdad? No podemos repartir boletos nosotros, no. Eso solamente el Señor. Lo que podemos hacer siempre, y está usted y yo en la obligación, es de hablarles del Señor, de decirles: Cristo te ama, acepta a Cristo, recíbelo, sé parte de este rebaño, de esta familia, pero acepta a Cristo. Es lo único que podemos hacer, porque si no lo hacemos, de repente se da cuenta usted o yo que ya se fue. ¿Quién se fue? Fulano y mengano. Ay, Dios mío, no le hablé de Cristo. Mire, es lo que podemos hacer, pero salvarle solamente el Señor, porque Él es el único salvador y redentor de nuestras almas. No hay otro. No hay otro. Por eso le decía, eso de celebrar el nacimiento, como que es mejor el día que nacimos en Cristo. Como que hay más fuerza por ese lado. Porque ¿de qué sirve de que mucha gente esté celebrando el cumpleaños, el natural, si no ha nacido en Cristo? No sirve de nada. Hay que nacer primero de nuevo y entonces empecemos a gozarnos con cada día que Él nos va regalando. Porque esto ya es ganancia. Mientras estaba sentado ahí decía: Dios mío, qué privilegio nos has dado. Porque hay unos por allá que no pudieron venir. Otros querían y no pueden. Están postrados en cama, en sus hogares o en un hospital o en la cárcel, privados de su libertad, en angustia, en aflicción, en dolor, con hambre, con sed. Y nosotros aquí lo tenemos todo. Y olvidamos darle gracias a nuestro Padre, y olvidamos agradecerle como familia. Hasta vernos mal es pecado, porque el mismo que le limpió de sus pecados, el mismo me limpió a mí. La misma sangre preciosa que limpió sus pecados, limpió los míos. Ya sería hasta pecado que usted me vea mal o que yo le vea mal, que le haga un desprecio, porque somos hermanitos en Cristo Jesús, hijos de un mismo Padre, bendito sea su nombre. Ahora sí podemos decir que somos hijos de un mismo Padre. No todos somos hijos de Dios. Prepárese, porque el día que se encuentre con alguien y le diga esto, si es que se presta, lo va a ver mal y le va a querer hasta golpear de ser posible, porque lo miran como un rechazo, como una ofensa. Pero por si le preguntan, dígale: ¿será que todos somos hijos de Dios? Dígale: no, sencillamente somos hijos de Dios todos los que hemos nacido de nuevo. Eso sí, pero los demás no. Así dice la palabra. Y no es el hecho de traer esto para incomodar, al contrario, para que despertemos, para que sepamos valorar, para que aprendamos que cada día que el Señor nos brinda de vida es un privilegio, una bendición. Un día usted no me va a ver aquí ya aunque quiera, y posiblemente, si es que yo estoy aquí, a algunos de ustedes ya no les voy a poder ver. Hermano, ¿pero por qué? Porque así es esto. Hay que valorar
cada momento de nuestra vida. Ahora que el Señor ya nos tiene en su rebaño, ahora que el Señor ya nos hizo su pueblo, porque con seguridad diga que somos pueblo del Señor, por fe somos su pueblo. Hermano, pero si no somos judíos, ¿y eso qué tiene que ver? Pues si usted no es salvo porque sea judío, sino porque creyó en Cristo, sino porque aceptó a Cristo, por eso. Hermano, es que como la salvación viene de los judíos, pues sí, porque el Señor vino a ellos y los rechazaron, por eso viene de ahí la salvación. Somos salvos porque creímos en Cristo, pero no para que nos sintamos como los más grandes y que tú no eres nada. No, de ninguna manera. Es para hablarles a los demás y explicarles cómo funciona esto. Como para decirles, mire, bien fácil, no tienes que hacer nada, no tienes que pagar nada, solo creer. Pero creer con el corazón, no con la boca, ¿verdad? Creer con el alma, con el corazón. Creer significa aceptarle a Él como nuestro Señor, como nuestro Salvador, a quien estamos por la eternidad, desde el momento del nacimiento, comprometidos a obedecerle. A partir de ahí, nosotros tenemos el privilegio que todo el resto no tiene. Y que, por cierto, son multitudes de gente que creen ir bien, que creen estar bien, porque el Señor los creó, dice. Solamente se puede estar seguro y bien en Cristo Jesús. Por eso dijo Él, yo soy el camino, la verdad y la vida. Mire, yo soy el camino, la verdad y la vida. Por si les queda duda, dijo el Señor. No, pero si yo, mi Padre, ¿cuál Padre? ¿Quieres creer en el Padre? Cree en mí primero, porque nadie viene al Padre sino por mí. Mire, ahí está el Señor. Por algo dijo el Señor, yo soy la puerta. Y viene una pregunta a mi mente, ¿qué cosa no es el Señor para nosotros? Si Él es todo. ¿Qué cosa no es? Pues si Él es todo. Por eso Pedro le dijo, ¿a quién iremos, Señor? Solo tú tienes palabras de vida eterna. Es la única opción. Eso de opción B, A, B, C no existe aquí, solo hay una y se llama Jesús. Jesús de Nazaret, la única opción, el único camino, la única verdad, la única vida. Bendito sea Dios. ¿Qué más quiere usted y yo? Ya estamos completos. Hermano, pero si ni trabajo tengo, ¿y eso qué importa? Pues ya tiene a Cristo. No me quieren en la casa, hermano, ¿y eso qué importa? Pues si ya Cristo le quiere. Me echaron del trabajo por esa causa. De gracias a Dios que ya empezó a sufrir por Cristo. Sí, de gracias a Dios que ya empezó a sufrir por Cristo. Es decir, con Él lo tenemos todo, mire. Si usted tiene a Cristo, ¿qué más espera? Solamente que regrese el Señor para irnos con Él, eso es todo. Que Él venga para irnos con Él. Solo eso estamos esperando. En obediencia, no se le vaya a ocurrir creer aquello que por ahí le digan, la salvación no se pierde. Claro que sí. Si desobedecemos, podemos llevarnos una buena sorpresa en el día que el Señor venga por su pueblo, a levantar a su pueblo. Nos vamos a quedar solo, como dicen por ahí, solo mirando para arriba. Y yo, Señor, no, pues así no te conozco. Los que me traje son los que yo conozco, porque así dice la palabra de Dios, que le van a tocar, Señor, pero si en tu nombre profetizamos. Oraba por los enfermos, Señor, y sanaban.
Y Él les va a decir: apártense, no os conozco. Por eso debemos vivir en obediencia. La salvación no es así automática. Hermano, yo hace como 20 años que creí, pero ¿te has mantenido en obediencia? Yo tengo 30 años, hermano, yo como 10 y tú como 25. Eso no es lo que el Señor quiere. Él quiere la obediencia. Hermano, pero si cuando yo canto el pueblo tiembla y llora, eso no es lo que el Señor quiere. Él quiere la obediencia. Que le demos su lugar. Ese lugar que Él nos dio en el momento que nos hizo sus hijos. Qué bueno es esto, mire, que el Señor de cualquier manera siempre nos brinda una oportunidad, siempre y cuando obedezcamos. Porque no es así, repito, automático. Hermano, si yo creí y Él me hace su hijo, pues eso ya está hecho, hermano. Sí, ya está hecho mientras nos mantengamos en obediencia, porque Él es nuestro Señor y amo. Y por si no lo creen muchos, ni usted y yo, porque la duda llega, ¿sabía usted que ya le pertenecemos a Él porque Él nos compró con su sangre? Que ya somos su propiedad. ¿Ha visto esas camisetas donde dice, en inglés lo he leído yo, ¿verdad? Dice, I'm a property of my wife. ¿Ha leído eso? I'm property of my husband, dice la muchacha, para que nadie le moleste. ¿Y por qué no ponemos I'm property of Jesus Christ? I'm property of Jesus, porque de Él somos. Somos propiedad de Jesús, el que nos compró con su sangre. Él es bueno, Él es nuestro Padre, Él nos compró con su sangre. Por si dudáramos de esa potestad, de esa autoridad. No hay cosa más bonita cuando usted y yo hacemos algo autorizados. ¿Y quién le va a decir algo, pues? Miren los trabajos. Viene la orden desde arriba. Nadie va a hacer lo que quiera, porque si no se va a meter en problemas. Así que aunque sea pequeñito y morenito y le cueste hablar, no importa, es su jefe. Pero si yo estoy grande, hermano, y soy güero y ojos azules, no importa, pero ese pequeñito es su jefe, porque viene la autoridad en orden. Pues no hay cosa mejor que el Señor nos haya dicho: hijo, tú eres mi hijo, y aunque no le guste a aquellos, tú eres mi hijo, aunque no le guste a los demás. Mi hijo eres tú, dijo el Señor. Gloria a Jesús. Bueno es el Señor. Le vamos a dar gracias por ese privilegio. Le vamos a agradecer esta noche por ese privilegio que Él nos concedió de hacernos hijos suyos por medio del Espíritu. Todo aquel que es guiado por el Espíritu de Dios es hijo de Dios. Vamos a agradecerle al Señor. Si usted gusta pasar, si se siente cómodo haciéndolo al frente, al altar, hágalo. Y si no, desde ahí de su lugar, vamos a agradecerle al Señor como hermanos, como familia.